He llamado a esta presentación Salud, Empleo y Migración, los estudios, porque voy a hablar de dos temas que he estado trabajando y cómo puedes darnos ideas acerca de qué propuestas de política económica podemos dar hacia los siguientes 100 años. He dividido esta presentación en 6 partes. Primero quiero motivar un poco acerca de por qué considero importante tanto el tema de salud como el tema de migración, temas que deberíamos tomar en consideración. En el tema de salud en particular voy a hablar de temas de obesidad, que es un tema de salud importante. Luego voy a hablar acerca de cómo o cuál puede ser el efecto de estos problemas de salud en la economía, en particular en temas ligados a mercados de trabajo. Y el segundo tema, espero que me alcance el tiempo, es ligado a migración y el envío de remesas, cómo esto puede ayudar al desarrollo de nuestras localidades, de nuestras provincias, departamentos, y ligándolo también a la economía, pues cómo esta impacta al mercado laboral. Y por último, haré algunas pequeñas reflexiones. Obviamente, cualquier comentario es bienvenido. Siempre es bueno conversar acerca de temas de economía que tanto nos apasionan. Bien. Hace un momento escuchábamos a Pepe Gallardo. La verdad que para mí es un gusto. Hace tiempo que no lo escuchaba tanto en la Católica o en el Banco Central cuando daba cursos. Es una persona que conoce mucho de economía y siempre hay que estar tomando nota de todo lo que él menciona. Cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de desarrollar una política en favor del Estado, tenemos que ver si vamos a tomar políticas desde una perspectiva macro o una perspectiva microeconómica. Lo que yo voy a plantear aquí es enfocarnos más en la parte micro, es decir, mirar un poco más el árbol que mirar el bosque. Y cuando buscamos políticas que busquen el desarrollo, generalmente queremos tratar de observar cuál es el grupo de beneficiarios a la cual queremos aplicar una política pública. Entonces, si a alguno le interesa estos temas de políticas públicas, generalmente los economistas hacemos muchas recomendaciones de políticas, pero si interesa el tema público, es importante tener claro hacia quién va dirigido el programa, la política que voy a implementar. Entonces, yo voy a tratar en particular dos temas que, como comentaba Pepe en la presentación hace un momento, todavía están pendientes. Uno es el tema de salud. Se han avanzado en algo, pero todavía quedan muchas cosas pendientes en temas de salud. Creo que es obvio todo lo que ha pasado en el país con lo de la pandemia. Y la segunda es temas de políticas migratorias. Ahora, más adelante van a tener ustedes, veo, una presentación acerca de la migración de personas de otros países a Perú, pero yo quiero centrarme aquí acerca de los peruanos en el exterior y cómo ellos pueden apoyar en el desarrollo local, ¿no? Desde un peruano más que está en el extranjero en este momento. Dos notas importantes, solamente para motivar. El primero, datos del Instituto Nacional de Salud y de INEI. El 11.8% de hombres y 19.6% de mujeres entre los 15 y 65 años, es decir, aquellos que están en edad de trabajar en el país, padecen de obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que son más propensas a cierto tipo de enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de economía de la salud, por ejemplo, y damos temas de obesidad, sabemos que la obesidad es un punto de inicio para enfermedades como hipertensión, problemas de diabetes, problemas ligados a problemas del corazón, ¿no? Y hace unas semanas atrás, en un viaje que hice en Bogotá, conversaba con unos médicos y ellos me comentaban, hablando acerca del COVID y todo eso, me comentaban que las personas que padecen de obesidad generalmente son las que son más propensas a sufrir mayores estragos por el COVID. Entonces, vamos a hablar un poquito de obesidad, a hablar un poquito de cómo este tema puede afectar desde el punto de vista económico. Y el segundo tema es el tema de migración y remesas. Un dato del Banco Central y de INEI del 2019 y 2020, sabemos que 1.4% del PIB es el monto que se recibe por remesas del exterior y según el INEI, el 38% de peruanos que residen en el exterior envían dinero a sus familiares. Entonces, comencemos por el primer tema: obesidad y políticas de salud. Creo que no es algo nuevo, ¿no? Hemos vivido
viendo las noticias, familiares, lamentablemente, que han padecido esto, que pues tenemos un sistema de salud fragmentado y es una política pendiente. O sea, esperemos que en el siguiente gobierno y lo siguiente se haga algo por hacer un sistema de salud unificado, ¿no? Por un lado tenemos sistema de salud público, privado, tenemos hospitales de toda gama, desde los muy caros hasta los muy económicos, tenemos un sistema de salud para los policías, militares, es decir, tenemos toda una infinidad de formas de recibir sistema de salud, pero ninguno de ellos está unificado, es decir, cada uno actúa por su lado, sistema de salud fragmentado. Lo segundo que observamos es que existen escasas políticas que promuevan el bienestar de los trabajadores. Aquí ya quiero empezar a ligarlo con temas de economía y en particular con los mercados de trabajo, y es que no solamente cuando hablamos de políticas de salud, deberíamos preocuparnos acerca de la salud del trabajador, sino también del bienestar del trabajador. Es decir, realmente la persona que está trabajando, ese empleado, tiene el espacio correcto y adecuado para poder realizar sus actividades, es decir, tiene un espacio cómodo, tiene una computadora, tiene, no sé, buen acceso a internet, tiene un tiempo de duración de su jornada laboral o trabaja 10, 11 horas, trabaja sábados, domingos, tiene acceso a una salud, tiene sus pensiones, tiene un tiempo de descanso, se alimenta bien. Son temas que yo imagino que para la mayoría de ustedes no son temas extraños, ¿no? Que lamentablemente en nuestro país todavía el tema de bienestar del trabajador es un tema que se ha dejado de lado, ¿sí? Y más ahora con este tema de la pandemia, el que estemos llevando todo de manera online, ha puesto todavía más el énfasis que si antes trabajábamos, qué sé yo, 8 o 9 horas, o trabajamos 10, 12, ¿no? ¿Por qué? Porque el estar en casa pues ya no nos permite dividir el tiempo entre el trabajo y actividades del hogar. Y eso genera estrés, genera problemas de salud, hasta puede generar problemas de violencia doméstica, como se observa en otros estudios. Ahora, revisando un poco de la literatura acerca de qué se ha estudiado acerca de temas de salud ligados, por ejemplo, al tema de la obesidad y a efectos en el mercado del trabajo, lo que encontramos es que, por ejemplo, para el caso particular de Perú hay muy poco de ello. Es decir, poco se ha estudiado acerca de cuál es el problema, y aquí es donde voy a empezar ya a hablar un poco más del estudio que les voy a presentar, es cuál es el problema de contar con una fuerza laboral, es decir, personas que pueden trabajar como ustedes, con problemas de sobrepeso y obesidad. Es decir, si yo tengo una persona con un problema de sobrepeso o obesidad, es muy probable que es una persona que padezca más algún tipo de enfermedad. Tal vez no es más productiva, tal vez se enferma más y por tanto tiene que ir al médico. Esto es un costo extra tanto para el trabajador como para la empresa si es formal. Es una persona menos productiva, por lo tanto genera menos ingresos para la empresa cuando hablamos a nivel micro, macro. Costos también para el Estado, si es que tiene que desembolsar algún dinero por el tratamiento médico. Puede ser una persona también que sufra de depresión o discriminación por la apariencia física. Entonces observamos que cuando empezamos a enlazar temas de salud con temas económicos, hay muchas aristas por las cuales debemos preocuparnos el por qué contar con poblaciones con problemas de sobrepeso y obesidad podrían ser factores que lleven a contar con trabajadores menos productivos, ¿no? Recuerden rápidamente la teoría micro, ¿no? Hablamos de productividad marginal del trabajador igual al salario, es lo más simple, ¿no? Entonces estaríamos hablando de gente que recibe un menor salario en comparación de aquellos que son más productivos, si nos quedáramos solamente con esa teoría. La Organización Mundial de Salud, como les comentaba, OECD, hay muchos estudios que muestran que la obesidad es el detonante de enfermedades como diabetes y hipertensión. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es presentar evidencia acerca de cuál puede ser esta relación que existe entre contar con una población, la población peruana, con obesidad y sobrepeso, y cómo esta puede afectar, ¿sí?, a su empleabilidad y sus salarios. Y qué importante es desarrollar políticas de salud para los siguientes 100 años que evite que estemos teniendo estos problemas entre nuestra fuerza laboral. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Qué es lo que he hecho? Voy a primero ver la gráfica, la figura que está al lado izquierdo, y perdonen ahí el Spanglish porque esto lo saqué de un artículo que tengo elaborado.
Lo que hacemos es, utilizamos datos de la ENAO, que imagino que muchos de ustedes conocerán, la Encuesta Nacional de Hogares, utilizando todas las encuestas que utilizan temas de salud, que básicamente son 5 años. Entonces, tenemos datos del 2007 al 2011. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a trabajar solamente con aquellas personas que están en la condición de trabajar, es decir, hombres y mujeres entre 15 y 16 años. ¿Vale? Y voy a ver aquí cómo están los hombres y mujeres con respecto a su peso. Figura 1, ¿vale? Ahora, aquí, ¿qué medida de obesidad voy a usar? La más común es a lo que se conoce como el índice de masa corporal. ¿Cómo se mide esto? Es muy simple. Si quieren, ustedes pueden luego hacer el cálculo. Es simplemente el peso, ¿no? En kilogramos, dividido entre tu talla, su talla en metros al cuadrado. Esa nos da el rango de cómo estamos en medida de obesidad. Entonces, por ejemplo, el rango normal es de 20 a 25, ¿no? En este cociente, el rango de sobrepeso está entre 25 y 30, y sobrepeso 25 y 30, y obesidad de 30 a más. Entonces vamos a utilizar esto y vamos a categorizar a la población peruana en edad de trabajar, hombres y mujeres. Esto. ¿Qué observamos? Lo primero que podemos ver es que, vamos a ver si yo puedo hacer una... creo que sí con este. Ok, si podemos ver entonces en la gráfica que dice de hombres, entonces la línea más oscura nos muestra el porcentaje de hombres en ese rango normal. Y lo que vemos es que alrededor de entre el 2007 y el 2011, casi el 48% de los hombres están en el rango normal, un 40% padece de sobrepeso y un 12% de obesidad. ¿Vale? Entonces, eso es cómo se comporta en promedio la población hombre, ¿sí? Del sexo masculino, con respecto a la obesidad. Al lado, a su costado, vemos a las mujeres y vemos que hay una reducción en el porcentaje de mujeres en el rango normal, una pequeña reducción de 40 en comparación de hombres a 38 que están en el sobrepeso, y aquí es donde aparece una primera alarma, es en el rango de obesidad. Vemos que en el caso de las mujeres, casi el 20% de las mujeres en edad de trabajar padece de obesidad. Ojo que en estas mediciones lo que hemos hecho, hemos retirado a aquellas mujeres que están en periodo, están gestando o están embarazadas, porque obviamente el peso se puede ver afectado, ¿no? Por el niño. Y también en todos los casos hemos quitado el peso de la ropa, es decir, neto de la ropa, ¿vale? Para poder tener el peso exacto del cuerpo. Entonces, observamos como que en el caso de las mujeres, ¿sí? Hay una tendencia mayor hacia el sobrepeso y en particular hacia la obesidad. Ese es un primer hecho estilizado. Vayamos a la figura número 2, que es mucho más reveladora. Mismos datos, ¿sí? Misma encuesta, mismo periodo de tiempo, hombres y mujeres, pero ahora lo que vamos a hacer es, ¿y qué relación hay entre ese peso, ese índice de obesidad y el porcentaje de personas que trabajan por cada rango de obesidad y con relación a los salarios? Y esta parte es muy interesante. Vayamos con la primera gráfica, la figura A. Entonces, en el eje X, ¿sí? En el eje que está horizontal, tenemos nuevamente el índice de masa corporal, BMI aquí, por sus siglas en inglés, de 20 a 25, les decía el rango normal, 25 a 30 el sobrepeso y más de 30 personas que padecen de obesidad. La línea punteada representa a los hombres. Entonces observen cómo en el rango normal vemos que aumenta el porcentaje de hombres que trabajan, ¿sí? Cuando pasamos al rango de sobrepeso también sigue aumentando, y recién hay una ligera, digamos, cambio en la tendencia hacia una reducción en el porcentaje de hombres que trabajan cuando pasamos al rango de personas con sobrepeso, ¿sí? Entonces observamos cómo en el caso de los hombres el ganar peso pues no, al contrario, parece que siguen trabajando, son más los hombres que deciden trabajar o están empleados, y ya los que están en el rango de obesidad hay una pequeña reducción. Cuando comparamos con las mujeres, acá viene lo interesante, que es la línea continua. Bueno, esto ya por un tema
Acá hay temas más profundos, pero generalmente las mujeres suelen trabajar menos muchas veces porque deciden estudiar más años, o porque también tenemos todavía esa cultura que la mujer se queda en casa y el hombre es que sale a trabajar. Luego hablaremos un poquito de esos temas, pero vemos que también nuevamente el porcentaje de mujeres que trabaja ahora en línea continua, vemos que aumenta en el rango de peso normal, que es de 20 a 25, pero aquí lo interesante, ¿no? Y esto es lo importante. Cuando las mujeres empiezan a ganar peso, ¿sí? Pasamos al rango de sobrepeso y luego pasamos al rango de obesidad, observen cómo el porcentaje de mujeres que trabaja disminuye y disminuye bastante rápido. Sí, esto es un primer hecho que nos llamó la atención en este estudio. Encontramos algo igual para México y para otros países, pero vemos que en el caso de Perú es bastante marcado que cuando las mujeres empiezan a ganar peso, como su participación en el mercado laboral se reduce drásticamente, a ser casi un 20% menos en comparación de los hombres. Ahora, esto nos da para pensar muchas cosas. ¿Por qué a medida que, porque uno, lo primero es, si asumimos que hombres y mujeres, chicas que están aquí y sus compañeros, tienen las mismas habilidades, es decir, hombres y mujeres tienen la misma capacidad para poder desempeñarse en cualquier carrera, en cualquier profesión y por lo tanto en alguna empresa o poder desarrollar alguna empresa, si asumimos que tienen iguales habilidades, ¿por qué este comportamiento tan diferenciado? ¿Por qué los hombres siguen trabajando aun cuando ganan peso, mientras que las mujeres no? Y aquí la primera pregunta ¿es porque uno se autoselecciona, es decir, las mujeres deciden salir del mercado de trabajo y trabajar menos, o es porque hay una penalización, es decir, el mercado penaliza la apariencia, ¿sí? Más en el caso de las mujeres que en los hombres, ¿sí? Eso es muy importante. Es decir, ver a un hombre robusto, un poco más gordito, llenito, no es mal visto como ver a una mujer cuando ha ganado más peso. Y ahí nos podríamos a pensar, hace años que no voy a Lima, pero tal vez pasar por no sé, una empresa no grande, en un corporativo, en alguna zona de clase media alta en la ciudad, y entras y ves a la recepcionista, ¿es una señora gordita o es una joven delgada y esbelta? Eso es, hay un tema de apariencia, o sea, quiero yo tratar de decir algo con esa apariencia, hay un tema de discriminación o es un tema de selección, que la misma mujer dice, no, yo no me presento de trabajo, yo prefiero trabajar en otras cosas. Entonces, esto va a ser un tema que vamos a estar mencionando a lo largo de este tema. Bien, la gráfica del costado, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora, ¿qué les parece si vemos qué pasa con los salarios? Ya hemos visto, sí, qué tan empleables unos son, y al costado vemos salarios. Nuevamente, la línea punteada, hombres. Observen que a medida que los hombres empiezan a ganar peso, pasamos del rango normal, sobrepeso y obesidad, miren cómo van los salarios. Crecen. Es decir, el mercado al parecer premia y es mejor visto un hombre con cierta robustez, para no decir otra palabra, y el salario, hay un premio salarial, es decir, gano un poco más en comparación de otros hombres, quizás de la misma habilidad, pero que tienen un peso diferente. Obviamente acá hay otros factores que podrían afectar, pero esta gráfica es muy ilustrativa. Observa la gráfica de las mujeres, que es la línea continua. Observa cómo cuando en el rango normal de 20 a 25 los salarios empiezan a aumentar, pero cuando empieza a ganar peso, mira cómo se comportan los salarios, cómo empiezan a bajar. Y nuevamente como que la historia se refuerza que hay algún tema aquí por el cual nuevamente se penaliza, ¿sí?, a las mujeres, no solamente entre ellas, entre las delgadas y las que tienen un índice de masa corporal más alto, sino también en comparación de los hombres, ¿vale? Entonces acá hay varios temas importantes que nos da a pensar muchas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es, ok, estas son gráficas, pero somos economistas, así que tenemos que entrarle a la econometría porque pues para eso estudiamos, ¿no? Entonces, dos ecuaciones, no voy a entrar al detalle de la econometría, pero ¿qué es lo que quiero hacer aquí? La primera ecuación, esta Y, va a ser una dummy, donde es 0, 1, ¿no? Como ustedes saben, trabaja,
C1 y 0 no trabaja, ¿no? Tenemos intercepto, BMI, que es el índice de masa corporal, y voy a controlar por muchas características observables, ¿no? Aquí las pongo: edad al cuadrado, condición territorial, geográfica, en año de la encuesta, si habla lengua indígena, si es una persona alfabeta o no, es casada o no, es formal, dónde estudió, tiene problemas de salud, o sea, vamos a poner un gran conjunto de variables para tratar de capturar el efecto. Sin embargo, yo sé que pueden haber cosas no observables que pueden sesgar mi modelo. No voy a entrar a la parte de econometría porque yo sé que ustedes conocen estas cosas, pero si hay una variable emitida, pues es que el modelo y la beta, o sea, el parámetro de interés, que es la beta aquí, pues está sesgado y no tiene sentido el modelo. Así que yo no voy a hablar de causalidad, solamente voy a hablar de relaciones, es decir, qué tanto se asocia el BMI, que es el índice de masa corporal, con mi variable de interés, que puede ser trabajar o no, o el salario. Así que me voy a fijar más en el beta. Y la segunda es una regresión cuantil, ¿sí? Tal vez algunos han escuchado de ello, otros no, pero lo que quiero hacer en la regresión cuantil es, quiero ver cómo es el mismo efecto, pero a lo largo de la distribución de los ingresos. Es decir, se comporta igual una persona que gana poco con una que gana más o menos bien y una que gana mucho. Es decir, cómo es este mismo efecto a lo largo de la distribución de los ingresos. Ponlo así de simple: ingresos bajos, ingresos medios, ingresos altos, ¿vale? Eso es lo que quiero mostrarte ahorita. Resultados rápidamente. La tabla 3 está basada en la ecuación 1 cuando hablamos de hombres y mujeres. Aquí he hecho varias regresiones, no voy a entrar al detalle, luego les puedo pasar la presentación o les puedo pasar los papers, no tengo ningún problema en hacerlo, luego les puedo dejar mis datos como Lenca. Observen aquí lo que está marcado en rojo, ¿no? Entonces aquí lo que quiero ver es cuál es el efecto de la obesidad en el empleo. Miren, en el caso de hombres es negativo el efecto, pero no es significativo. Es decir, como ustedes saben, econometría 1, ¿no? Es decir, no se puede rechazar la hipótesis nula que eso sea distinto de 0. Es decir, que no se puede decir mucho. Pero miren el caso de las mujeres. Es negativo y es significativo, ¿no? Lo que nos está llevando a que hay una asociación negativa entre, a medida que gana una mujer peso, se reduce su probabilidad de trabajar en 0.3 puntos porcentuales. Es decir, hay un efecto negativo y significativo solo en el caso de las mujeres y no en los hombres. Veamos qué pasa con los salarios, que es la tabla que está al costado. Nuevamente, solamente quiero fijarme en la línea roja para no perder tiempo. La historia es básicamente la misma que en la parte de abajo de la tabla. 3 columnas solamente porque hice varios análisis para ver si estábamos bien o no, tal vez me equivoqué en algo, pero encontramos básicamente lo mismo. Solo que ahora la historia es un poquito diferente. Observa cómo cuando aumenta el índice de masa corporal, el valor es positivo y significativo, esto es 1.3%, ¿no? Es decir, que cuando el hombre gana peso, sus salarios, hay una relación positiva con salarios y sus salarios aumentan en 1.3%. Y en el caso de las mujeres, el efecto opuesto. Los salarios se reducen en 0.8% o 0.8%. Es decir, al parecer el mercado suele premiar a los hombres por el peso y suele penalizar a las mujeres por su peso. Esto podría estar ligado nuevamente a temas de apariencia, que podría ser discriminación laboral. Esto podría ser ligado también a que, no sé, yo no me siento bien por mi peso, por mi apariencia y no me presento a un trabajo. Aquí hay mucho más todavía por qué hablar. Gráfica de cuantiles. Lo que tenemos en el eje de las X, por ejemplo en la figura 3, no voy a explicar todas por tema de tiempo, pero solamente voy a contarte la historia. Tenemos ahora los ingresos, ¿no? Pueden ser quintiles, deciles, acá son cuantiles, quiere decir que tenemos de 0 a 100. Los primeros cuantiles hablan de los de personas de ingresos bajos, los del centro, ingresos medios, y los a la parte hasta el 100, pues los de ingresos altos. Entonces yo quiero ver cómo afecta el tema de la obesidad o cómo se relaciona la obesidad con los salarios, ¿sí? A lo largo de la distribución de los ingresos. Miren cómo es el caso de los hombres. Miren cómo los salarios aumentan y sobre todo entre aquellos que ganan más. Pero cuando vemos a las mujeres, estos son el sector formal, vemos cómo la penalización generalmente se da entre las que ganan muy poco y entre las que ganan mucho. Entonces aquí como que la historia que hay algún tema de discriminación puede ser por mi apariencia, que yo mismo no me siento bien o el mercado me está penalizando, pero si yo asumo nuevamente aquí que hombres y mujeres tienen igual habilidad para el trabajo, no deberíamos encontrar estas diferencias tan marcadas.
¿vale? No voy a seguir hablando acerca de las siguientes gráficas porque el tiempo me gana, pero la historia aquí es básicamente la misma. Encontramos que el mercado no está premiando de manera igual a hombres y mujeres. Si asumimos que tienen igual habilidades, la apariencia, ¿sí?, está jugando un rol determinante en los salarios que reciben y en la empleabilidad. Bien, me queda, ese es el primer tema, luego daré unas conclusiones. Voy a pasar al siguiente tema, ¿vale? Entonces, un primer tema que les hablaba es el tema de salud, deja mucho para hablar, ¿sí? Deja mucho para hablar. Daré algunas propuestas de política y qué queda pendiente hacer al final de esta presentación. Pasaré rápidamente a el segundo tema. Voy a hablar un poco sobre migración y remesas, otro gran tema, totalmente diferente al anterior, ¿vale? Según INEI, estos son datos del 2020, 38% de los peruanos que residen en el exterior, como les comentaba, envían dinero a sus familiares, ¿no? Y 64% lo hace de manera mensual, ¿no? Ese dinero generalmente se usa para gastos en el hogar, un 74.7%, 16.3% a gastos en educación, 5.5% en vivienda y 3.5% al tema del ahorro. Voy a hablar acerca de los peruanos en el exterior, porque es parte de mi caso. ¿Qué es lo que dice la literatura acerca de por qué migran los peruanos, ¿no? Aunque la migración se ha reducido, generalmente porque los peruanos suelen migrar, básicamente por inestabilidad política, procesos inflacionarios, conflictos sociales, temas de crisis económicas, son los principales factores que han hecho que los peruanos salgan del país. Para Altamirano en el 2004, generalmente lo que se observa es que estos peruanos en el exterior tienen conexiones con sus lugares de origen, básicamente apoyando en celebraciones religiosas. Es decir, los peruanos ayudan mucho en el exterior a sus lugares de origen financiando actividades religiosas, ¿no? Recordarán ustedes, o algunos tienen familiar en la parte del Ande, ¿no? Que creo que se llaman mayordomos, ¿no? Que apoyan con todas las celebraciones, las compras de los licores, las bebidas, qué sé yo, ¿no? Generalmente es algún familiar en el exterior, ¿no? En Estados Unidos, que envía este dinero. Y esa es la manera como se relaciona. Ahora, lo que yo quiero hablar ahorita es qué podemos hacer o cómo podríamos hacer para que este dinero que ingresa al país procedente de los peruanos que estamos afuera ayude al desarrollo de nuestro país, ¿vale? Y aquí, nuevamente, tenemos que hacer uso, pues, de nuestra teoría económica, ¿no? No podemos alejarnos de nuestra teoría económica, pues somos economistas y para eso estudiamos duro tantos años, ¿no? Entonces, la primera es esta ecuacioncita que ustedes ya me imagino que conocen. Esto es, pues, la utilidad, ¿no?, del consumidor. Nuestro modelo neoclásico, aunque tiene muchas críticas, pues, pero es lo que sabemos, es nuestro caballito de batalla, así que ahí lo tenemos, ¿no? Sabemos que nuestra utilidad, pues, depende del consumo, ¿no? Y L, que vamos a llamar el leisure, el ocio, ¿no? Estamos asumiendo, en nuestra teoría siempre asume que, pues, si una persona consume más, le da más bienestar, más utilidad, y también el ocio me da utilidad. Es decir, si me das a escoger entre ir a trabajar o estar en una clase, ¿no?, de estadística e irme con unos amigos a pasear o irme no sé, a algún lugar, pues yo obviamente prefiero irme con mis amigos, ¿no? Eso es lo que dice la teoría si somos racionales, ¿vale? Entonces, esa es mi utilidad. Esta utilidad está... hay una restricción, no sabemos esto en nuestros modelos, ¿no? Y decimos que mi consumo, esto imagino que ustedes mucho conocen, pero bueno, de todas maneras lo recordamos. Mi consumo, ¿no?, depende, ¿no?, de mis ingresos. Esta W son los salarios, el wage, y mis horas de trabajo, ¿no? Es decir, pues si yo quiero consumir más, pues tengo que trabajar, no hay otra. Mientras más horas trabaje, pues recibiré más, ganaré más, y con ese dinero lo podré utilizar, pues, para mi consumo. Y esta V, ¿no?, esta B chica que está aquí, pues habla de mi ingreso no laboral. Es decir, otra forma de financiar mi gasto de consumo podría ser, por ejemplo, no sé, me gané la tinca, no sé si existe todavía la tinca, me gané un premio, una lotería, no sé, recibo una herencia, ¿no? O tengo un alquiler. Entonces yo podría decir que no quiero trabajar porque vivo de una renta, vivo de un ingreso que recibí producto de cosas no laborales, ¿vale?
Y tengo esta siguiente restricción, que es mi dotación de tiempo, que puede ser, por ejemplo, un día, ¿no? 24 horas, o una semana, un mes. El tiempo está fijo, es igual para todos. Y yo, pues como agente económico, tengo que distribuir mi tiempo entre trabajar y el ocio. Y esta es la disyuntiva que tenemos, ¿no? Yo quisiera consumir más, comprarme el último iPhone, no sé, comprarme un coche, un auto, pero para eso tengo que trabajar, ¿no? Y si tengo que trabajar, entonces yo no tengo tanto tiempo para pasarla con los amigos o para dedicarme al ocio, y por lo tanto tengo ese trade-off ahí, ¿no? Entre trabajo y ocio, ¿vale? Este es el modelo clásico. Bajo este esquema, ¿sí? Podríamos decir que las remesas, es decir, que lo que uno recibe del exterior, de los padres, tíos, familiares que están en el exterior, vendrían a ser esta V, estos ingresos no laborales. Es decir, yo lo que haría es, pues, dado que recibo dinero de afuera, ya no tengo por qué trabajar tanto, o ya no tengo por qué esforzarme tanto o estar tan angustiado por trabajar, porque puedo compensarlo con ingresos que vengan de afuera. ¿Sí? Eso me dice teoría. Pero te muestro esta que está aquí al lado, que es un poquito más larga, y lo que nos dice es sí, pero no. Porque tal vez yo soy una persona que digo, oye, voy a aprovechar lo que mi primo, ¿no? O mi mamá, mi papá que está en Estados Unidos, me manda de plata y vamos a hacer ese negocio. Vamos a hacer una bodega, vamos a abrir una empresa, podemos hacer un negocio, una empresa con el dinero que estamos recibiendo. Entonces aquí la historia cambia, ¿sí? Entonces, nuevamente tengo mi consumo, el ocio, y ahora tenemos en la primera ecuación que se divide en dos, ¿no? Tenemos el consumo, y este consumo puede ser de dos partes. Ahora, podría ser de dos maneras. R vendría a ser mis remesas y B vendría a ser el dinero que yo puedo obtener por un préstamo. Entonces, ¿cuál es la historia que te cuento en este segundo conjunto de ecuaciones? Imagínate que quieres abrir un negocio. Entonces estás pensando alquilar un local, fuiste al banco para buscar un préstamo, pero no tienes cómo tener un aval, ¿no? Tener alguien que sirva como un colateral para el crédito que quieres. Si tú recibes remesas y las remesas es suficientemente grande como para ayudarte a ser una persona sujeta de crédito, entonces yo podría estar en la ecuación de arriba, donde Y sería la producción que yo voy a generar, el ingreso por mi trabajo ya como, no como trabajador dependiente, sino como dueño de un negocio, menos lo que tengo que pagar del crédito, más los ahorros que me generan. Entonces, la primera parte de la ecuación de arriba me diría que si yo recibo el suficiente dinero en remesas como para hacer el negocio y esta me alcanza para el crédito del banco y el negocio funciona, entonces yo dejo de trabajar en la empresa y soy mi propio dueño, ¿no? De la empresa. Soy un emprendedor, soy un trabajador autoempleado, ¿no? Trabajador independiente. En caso no, tal vez recibo muy poco dinero, pues me quedo como esta, ¿no? WH, me toca seguir trabajando como trabajador dependiente y la remesa pues es un ingreso adicional, ¿vale? Entonces, nuevamente la parte de esta Y, bueno, es la producción y es el tiempo, ¿no? El tiempo podría dedicarlo ahora. Si recibo bastante en dinero para poder abrir mi negocio, entonces tendría que dividir mi tiempo entre ocio, L, y N, que vendría a ser el tiempo para trabajar como un independiente, o LH, pues no me alcanza, el dinero que me dan de afuera no es mucho, entonces trabajo como trabajador dependiente, es decir, en alguna empresa, soy asalariado, mi L, ocio y horas en el trabajo asalariado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí, vamos a ver si puedo pasar esto. Sí, lo que entonces hago ahora es, voy a usar la ENAO nuevamente, voy a usar del año 2004 al 2019, vamos a usar 13 años de datos de la ENAO, y vamos a ver a todas aquellas personas que reciben remesas y las que no reciben. Ahora, hay diferencias entre una persona que recibe remesas no. Puede ser que haya algún tipo de arreglo familiar, por ejemplo, ¿no? Puede ser que en el caso de la familia que, no sé, papá, mamá, hijos, y de pronto mamá y papá dicen, ¿sabes qué? Voy a irme a trabajar unos años en Estados Unidos y yo te envío plata. Y tú te encargas de criar a los hijos y haces el negocio que habíamos dicho. Hay un arreglo familiar. O años atrás, por ejemplo, muchas mujeres iban a Italia, ¿no? A trabajar como enfermeras. Entonces había ese arreglo familiar, ¿no? Entonces hay un comportamiento diferente entre los hogares que migran y los que no. Hay algunas razones por las cuales una familia decide emigrar, por ejemplo, a Miami, otras deciden irse a Nueva York, porque tal vez hay alguna red de migrantes allí. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Primero voy a mostrarte cómo se comportan ellos.
está la columna que dice treated, son los tratados, es decir, son los que revisen remesas, y control son los que no reciben remesas. Entonces, quiero ver cómo se comportan los que reciben remesas, los tratados, versus los controles, para ver si hay alguna diferencia entre ellos. He marcado solamente algunas. En años de escolaridad, por ejemplo, vemos que los que reciben remesas tienen 1.5 años más de educación, es decir, están más educados, es decir, han estudiado más años. Son menos pobres, aquí en Poverty vemos que son menos pobres los que reciben remesas, y están empleados menos, es decir, no están tan obligados a trabajar. Vemos que hay más 73.2% de las personas que no reciben remesas trabajan, mientras que solamente 55% de los que reciben remesas lo hacen. En cuanto a ingresos, no voy a leer toda la tabla, ingresos por trabajo independiente, si vemos a los que tienen algún tipo de empresa, son trabajadores independientes, vemos que los ingresos de los trabajadores que reciben remesas son más altos, es decir, ellos suelen ganar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya no quiero extenderme mucho. Uso una técnica econométrica que se llama Propensity Score Matching. ¿Alguno tal vez ha escuchado esto? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Básicamente quiero buscar individuos que sean similares, es decir, hogares peruanas, que sean similares en todas sus características, donde la única diferencia es que uno tiene algún familiar en el exterior y recibe remesas y el otro no, pero en todo lo demás son iguales, ¿vale? Aquí les pido una disculpa porque aquí debería aparecer unos paréntesis, son los errores estándar en las segundas líneas, pero aquí no me apareció aquí una disculpa. Entonces, voy a contar rápidamente la historia porque ya estoy quedando con un poco de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Vamos a ver primero qué pasa con su empleabilidad. Sí, vamos a ver qué pasa con su tasa de empleo, desempleo, si son autoempleados, son formales, cómo son, o qué diferencia hay entre una persona que recibe remesas y una que no. Lo primero que observamos es que el recibir remesas, ¿sí? La persona que recibe dinero del exterior, reduce en 9.8 puntos porcentuales, el número que está aquí, su participación laboral. Es decir, no estoy tan obligado a buscar un trabajo, es decir, puedo darme el tiempo de pensar a dónde trabajar, no estoy tan angustiado, no me urge buscar trabajo tan rápido. Esto es explicado, como pongo aquí en el bullet, es explicado principalmente por la caída en la tasa del empleo, es decir, no están tan obligados a trabajar, y un incremento en el desempleo. Es decir, los que reciben remesas suelen ir un poco más tranquilo en su búsqueda de trabajo, ¿sí? Y según tipo de trabajador, vemos que esta disminución se da tanto en los asalariados como en los independientes y en los formales. Es decir, la persona que recibe remesas, vemos que anda un poco más holgada en su búsqueda de trabajo. Es decir, es un poco más selectiva a la hora de buscar empleo. ¿Qué pasa con sus salarios? Nuevamente, vamos a comparar grupos similares donde la única diferencia es que uno recibe remesas del extranjero y el otro no. Igual solamente voy a hablar de la primera línea, ¿sí? Por cuestiones de tiempo no voy a entrar a este detalle, pero encantado de poder enviarles toda la información. Lo que observamos es que la recepción de remesas tiene un efecto mayor sobre el trabajo independiente, es decir, trabajo menos, ¿sí? Estoy dispuesto a trabajar menos, ¿sí? Como recibo dinero de afuera, trabajo un poco menos, no estoy tan obligado a trabajar, pero vemos que como lo pongo en el segundo bullet, las remesas reducen en 7.6 los salarios reales. Es decir, mi salario como trabajador dependiente se reduce en alrededor de $30. Es decir, como recibo dinero de afuera, ya no estoy tan interesado en trabajar para alguien. Y esto ya entonces me empieza a hablar nuevamente de que hay algún tema en el mercado de trabajo, hay algún problema por la cual a la hora que encuentro otra forma de ser mi propio jefe, no me interesa ser un trabajador dependiente, ¿sí? El recibir remesas hace que yo prefiera ser trabajador independiente y el ingreso por trabajo independiente se incrementa en 40.7%, que es alrededor de $111 adicionales al mes. Entonces, imagínate, o sea, estoy recibiendo como un trabajador independiente al recibir remesas porque monté la empresa o el negocio, $111 más. Genial, yo prefiero entonces esta opción. En cuanto a los ingresos por hora, vemos que el envío de remesas incrementa
los salarios por hora, tanto del trabajo dependiente como el trabajo independiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en esta segunda historia que les quería contar? Es que las personas que reciben remesas tienen un comportamiento muy particular con relación al mercado de trabajo. No están tan urgidas de buscar trabajo y siempre prefieren un trabajo independiente. El ingreso que obtienen obviamente es mayor, ¿sí? Ahora, la literatura nos muestra entonces, y ya para concluir, que mucho del dinero que ingresa en remesas, poca gente lo está usando para actividades productivas. Y aquí es parte de la propuesta de política que voy a mencionar en un momento. Bien, entonces, reflexiones al final de estos temas, dos temas que quería poner a la mesa y quedo abierto a cualquier pregunta que exista. Como digo a mis estudiantes, no hay pregunta mal hecha, ustedes son libres de preguntar, todo es bienvenido. Lo primero aquí es, la primera reflexión es que pues, necesitamos más información y información de buena calidad. Es decir, tenemos un problema, aunque se ha avanzado mucho, y ustedes, para los que están haciendo tesis o algún tipo de investigación, notarán que nos falta mucha información. Necesitamos incrementar el acceso a la información, incrementar la transparencia en la información y ojalá que el siguiente gobierno y los siguientes 100 años haya un avance cuantitativo y cualitativo en el avance en poner a los investigadores, a los estudiantes de economía y en general al público información de buena calidad y transparente. ¿Sí? Tenemos que tener información más transparente, nos falta mucho avanzar en ello, ¿no? Propuestas de política. En los temas de salud, que les hablaba hace un momento acerca de cómo puede impactar el tema de contar con una población trabajadora con problemas de sobrepeso y obesidad, lo primero es que tenemos que incentivar el consumo de alimentos saludables, ¿no? Si bien se han puesto etiquetado y se busca poner impuestos a la comida chatarra, esto no es suficiente, ¿sí? Son muy pocos los lugares, alguno de ustedes está trabajando, donde las empresas tengan espacios habilitados para el descanso y espacios, delimitados para poder comer tranquilo. Muchos a veces tienen que comer en su mismo escritorio al lado de la computadora, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Es un tema que el sector trabajo tiene que poner más énfasis, que requerimos trabajadores con condiciones laborales que no solamente estén ligadas al tema del salario, sino también a la condición misma del bienestar del trabajador, el descanso, el cumplimiento del horario laboral y el tiempo para poder alimentarse bien. Y aquí las empresas, junto con el sector salud y el sector trabajo, deberían trabajar a la mano para brindar programas de una alimentación más saludable, ¿no? El hecho de comer rápido porque me llama el jefe y porque no tengo tiempo para comer porque tengo muchos pendientes, pues obviamente eso afecta a tu salud y en el futuro afecta tu productividad. Al sector empresarial le falta entender que si no tenemos una población buena alimentada, una población saludable, pues va a ser menos productiva y por ende va a ser una población que no rinda con el trabajo y genere menos ingresos, ¿no? Hay que articular políticas del sector salud con el sector trabajo que mejoren el bienestar del trabajador. También son políticas que quedan pendientes. El Estado tiene que velar por el bienestar del empleado, no solamente en el punto de vista salarial nuevamente, sino del bienestar completo, el descanso, ¿sí? Y esto nos queda muy pendiente y yo creo que de aquí ustedes pueden hablar infinidad de historias de familiares en las cuales las jornadas de trabajo lamentablemente no se cumplen, ¿no? Lamentablemente no se cumplen. Hay que fortalecer políticas en contra de la discriminación, eso también es un tema. Estamos viendo con estos pequeños highlights que les mostré cómo hay discriminación en cuanto a la forma como se trata a los hombres y a las mujeres en el mercado laboral por la apariencia física, pero también hay temas de sexo, raza, religión que quedan pendientes. El tema de la discriminación laboral es un tema que queda muy pendiente para los siguientes años. Por último, queda pendiente un Estado que vele por derechos laborales de las trabajadoras y aquí sí esperemos que las chicas que están aquí, economistas, pongan más énfasis en estudios de género, porque es importante saber y poner en el tapete los problemas laborales que sufren las mujeres en el mercado laboral peruano. Por último, en temas de migración y remesas,
Primera reflexión, pues los peruanos en el exterior también cuentan, ¿sí? No se sabe dónde están, muy poca información de ellos, solamente se enteran de ellos en las elecciones, pero ellos también quieren ser partícipes del desarrollo productivo de sus regiones. Y aquí es donde una propuesta de política, y sería interesante ver esto en los siguientes gobiernos, o en el siguiente gobierno, es hacer más articulaciones entre el sector financiero y programas de desarrollo productivo con el uso de remesas. Es decir, que las remesas no solamente se vayan para financiar la fiesta patronal del pueblo, también pueden ayudar para financiar una carretera, un parque, una escuela, un hospital, una casa. Puede servir como un crédito para que una familia pueda empezar a construir su casa, o servir para un fondo para el retiro, qué sé yo. Entonces, allí hay muchas estrategias y empieza por incorporar a los peruanos en el exterior en el desarrollo de cada una de esas comunidades. Lo dejo solamente al aire porque hay muchos temas de que se pueden hablar. Y obviamente promover ese envío legal de remesas sería muy importante. Es decir, que todo sea bancarizado, de manera que las familias en el Ande tengan una tarjeta de crédito o una tarjeta donde se puedan recibir sus remesas, y esa tarjeta sea su ingreso al sistema financiero, ¿no? Bancarizar a la población utilizando remesas podría ser un tema muy interesante y una propuesta de política que podríamos tomar para los siguientes años. Bien. Ya estoy casi sobre el tiempo. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo. Sé que fui un poco rápido, pero nuevamente gracias por la invitación, y pues quedo abierto a cualquier pregunta o comentario.